biology is based on a number of guiding principles. Ok, la biología de la restauración está basada en algunos principios básicos. The first guiding principle is that we have a reverence for nature and a respect or a dedication for science. La primera de estos principios o guías filosóficas es que tenemos una reverencia por la naturaleza y también un respeto por la ciencia. Okay. Now, that is not a conflict. Ahora, esto no debe de ser un conflicto. To have a respect for nature is not to submit to nature. If we look at the three, go ahead. Respetar a la naturaleza no significa someterse a la naturaleza. As we look at these three illustrations here, none of these violate a single law of nature. In fact, all of them must strictly adhere to all of the laws of nature in every detail in order to succeed. Vean ustedes las tres ilustraciones que hay en la pantalla. Pareciera de primera impresión que están violando la madre naturaleza, pero no. De hecho, ninguna de ellas viola las leyes de la naturaleza, sino que realmente las respeta y debe ajustarse a ellas para que funcionen. Okay, and so when we talk about a reverence for nature and a respect for science, what we're talking about is that we understand that as scientists, we only know so much. Y bueno, cuando hablamos de esto, tenemos que entender que como científicos solamente sabemos unas cuantas cosas. And that nature has been around for a lot longer than we have been studying. Y la naturaleza ha estado por ahí por mucho más tiempo de lo que le hemos estudiado. And so what we do is we use nature as our guide because nature has been successful in creating and sustaining life for eons of time. Así que lo que sucede es que necesitamos honrar y respetar a la naturaleza porque está desde mucho antes que nosotros ahí. But as we show in this slide with the airplane and the television and computer and so forth, if we understand the laws of nature, we can do things that we wouldn't naturally be endowed to do. Así que si ustedes ven estas tres ilustraciones en donde está el astronauta, el avión, la computadora, ustedes ven que ellas están están respetando los principios naturales, porque si no, no tendrían éxito en las funciones que están haciendo. So, for example, if we have a genetic deficiency, we don't have to submit to that deficiency. We can compensate for it and allow ourselves to have full health by making those adjustments. Por ejemplo, si tuviéramos una deficiencia genética, no significa que necesariamente tengamos que someternos o resignarnos a esa deficiencia genética, sino que podemos nosotros manejar con la ciencia de manera en que podamos mejorar esa situación. Okay. The second guiding principle is that we believe that the body was designed to be healthy. La segunda guía filosófica es que creemos que el cuerpo fue diseñado para estar sano. In that approach, what we're saying is that by giving the body what it needs, we can allow the body to then be able to heal. Lo que esto quiere decir es que si le damos al cuerpo lo que requiere, lo que necesita, entonces el cuerpo va a ser capaz de sanarse a sí mismo. Okay. In order to look at this from a unified standpoint instead of a separated standpoint, let me back up a little bit. When we look at the human body is extremely complex. Cuando vemos el cuerpo humano, vemos que el cuerpo humano es extremadamente complejo. For example, as we show here the diagram of just the muscles, there's thousands of different muscles. Por ejemplo, en este diagrama ustedes pueden ver simplemente algunos de los músculos y ya son miles y miles de músculos los que tenemos. And in a normal medicine, we take the body and we divide it into a muscular system, a cardiovascular system, and a nervous system, and we keep dividing and dividing in order to make this possible for us to comprehend small parts of this whole complex. En términos de la medicina tradicional, lo que haríamos es estar dividiendo en menores y menores segmentos cada vez, en segmentos más específicos al cuerpo humano, y dividirlo de manera en que podamos entender mejor cómo funciona cada una de las secciones o de las divisiones que hicimos. But what we were looking for is a unified concept. Pero aquí lo que estamos buscando es un concepto unificador.
And what that means is that we went down to the individual cells and considered their condition. Y lo que esto significa es que vamos a ir hasta las células individuales y ver cómo interactúan o qué función tienen dentro del cuerpo. And that's where this third principle of restoration biology comes from, and that is the idea that cells contain their own control mechanisms or their own intelligence. Y de ahí precisamente viene nuestra tercera guía filosófica en este concepto de restauración biológica, y es que las células contienen sus propios mecanismos de control o inteligencia. But we can't tell how intelligent our cells are unless they have the right materials to work with. Pero no podemos saber qué tan inteligentes son las células si no les damos las herramientas adecuadas para que hagan su trabajo. If we have two carpenters standing next to each other, we don't know which one is the more skilled until we give them the tools and materials to build with. Imagínatelo de esta manera, tienes a dos personas paradas una al lado de la otra, ambos son carpinteros, a ninguno le da las herramientas para trabajar, ¿cómo vamos a saber cuál es mejor carpintero que el otro? So in that same concept then, we believe that if we give the right nutrition to the cells will be able to defend and maintain themselves. Así que con ese concepto, ese mismo ejemplo, creemos que si le damos las herramientas a la célula, vamos a poder ver cómo la célula puede defenderse, cómo puede regenerar, cómo puede trabajar correctamente cada célula. Okay. And when we say the correct nutrition, we mean information, we mean tools, we mean building materials. Y cuando decimos darles las herramientas correctas, estamos hablando de darles la correcta nutrición, la correcta alimentación, los bloques constructores correctos, las herramientas, todo lo que necesita para funcionar. You notice in this diagram, for example, that we have the blueprint labeled as transfer factor. Ustedes pueden ver en este dibujo que tenemos en la pantalla que los planos que están ahí dicen transfer factor o factor de transferencia. You see, transfer factor isn't a tool and it's not a building material. It is actually information. It's a different and distinct type of nutritional material. Y por favor vean cómo aquí el factor de transferencia no es como las demás células que estamos hablando, no es una herramienta más, más bien viene siendo una información que va a servir a que las herramientas puedan hacer su trabajo. Por eso lo pusimos en forma de planos para construcción. And we'll talk more about transfer factor in our next segment of our presentation. Y en el siguiente segmento de la presentación vamos a hablar un poco más a fondo de los factores de transferencia. Let's go back and now make again a comparison and the contrast between a drug and dietary supplement. Pero antes déjenme seguir haciendo este comparativo, este contraste entre lo que es una medicina o droga y un suplemento alimenticio o alimento o nutrición. Many of you may know that I spent 13 years of my career in drug design and development. Muchos de ustedes saben que yo pasé más de 13 años de mi carrera haciendo diseño de medicamentos. In almost every case, what the drug was designed to do was to replace or suppress a body function. En cada uno de esos casos, durante esos 13 años estuve desarrollando medicamentos o drogas cuya función era reemplazar o suprimir la función de alguna parte del organismo. Now there's a reason for that. Y hay una razón para ello. My wife is a wonderful pianist. Mi esposa es una excelente pianista. For me to be able to help her, I would have to practice for 10 years or more to be able to actually play duets with her and so forth. Si yo quisiera ayudarle y tocar un dueto a 4 manos en el piano con ella, primero tendría yo que entrenar o capacitarme durante 10 años en cómo tocar el piano para poder hacer para poder realmente ayudarle y que suene bien. On the other hand, even a mosquito can interfere with her playing.
pero en otra mano, o también además de eso, incluso un mosquito puede interferir en que ella toque bien o mal. And what I'm trying to show you here is that it is much easier to interfere with a body function than it is to support a body function. Lo que quiero que vean con este ejemplo es que es mucho más fácil interferir con una función orgánica que ayudar a una función orgánica. Okay, and the second point there is that a drug would be a single entity and have a single function. That's the ideal. La otra es que una medicina o una droga va a tener una función en particular, en específico. The reason it needs to be that way is because it's under external control. The control is in the mind of the chemist or the physician who is administering the drug. La razón de que sea así es porque debe haber un control externo, el control que debe tener el médico o el profesional de la salud que está viendo los efectos de esa droga en el paciente. Okay, and because drugs are interfering rather than supporting, the principle in drug design is first to do no harm. Y bueno, debido a que generalmente las drogas interfieren y no apoyan al organismo, el primer principio para desarrollar una medicina o una droga es no causar daño o causar el menor daño posible. Okay. Now, with that basis, now let's take a look at nutrition. Bueno, con esa base, ahora veamos la comparación con lo que es la nutrición. Here we have a diagram of nutrients and the time to deficiency. Fíjense ustedes en este diagrama que habla del tipo de nutriente y el tiempo para que su deficiencia dé una condición o enfermedad. All of us could prove that oxygen is a critical nutrient within just a few minutes by running the experiment of holding your breath. Si todos hacemos el experimento de sostener nuestra respiración, aguantar la respiración, veremos que en cuestión de minutos la deficiencia de oxígeno nos provoca una condición de sofocación. Okay. As we go down to the vitamins, for example, that may take months for their deficiency to display itself outwardly, those vitamins were not, many of them were not discovered until even into the 20th century. Ahora, si ustedes ven más abajo, algunas líneas más abajo, verán las vitaminas. Vemos que nos tardaríamos meses en saber que tenemos una deficiencia de vitaminas, y entonces ya tendríamos condiciones o enfermedades como las que vienen ahí. Muchas de estas vitaminas ni siquiera se conocían antes del siglo XX. And so many of the nutrients that we talk about are in this category of phytonutrients that may take decades before their deficiency diseases display themselves in the form of cancers, cardiovascular diseases, and other problems. Y si ustedes ven hasta abajo en la tabla que estamos viendo en pantalla, hay fitonutrientes cuyos, si tenemos falta de ellos, no nos vamos a dar cuenta hasta décadas después de haber tenido esa deficiencia, y por supuesto la condición o enfermedad que puede presentar son condiciones mucho más serias como las que ven ahí. Okay, so now let's take a look at the definition of a dietary supplement. Así que ahora veamos cómo se define algo que llamamos suplemento alimenticio. Okay, a dietary supplement, by definition, is a material that strengthens or supports a normal body function. Por definición, un suplemento alimenticio es algo que apoya o hace más fuerte las funciones normales del organismo. Now, unlike the drug, which is a single entity, dietary supplements tend to be multi-component and have multi-functions in their design. Ahora, a diferencia de las medicinas o drogas que veíamos antes, que solamente es una unidad sencilla y que además solo tiene un efecto específico en algo, los suplementos alimenticios generalmente son multicomponentes y multifuncionales. Okay, and we can do that because these materials are under internal control. Y podemos hacer eso debido a que estos componentes están bajo un control interno, no externo como con las medicinas.
Now, what I mean by internal control is what we were referring to earlier about the intelligence being present in each individual cell. Y a lo que me refiero con ese control interno es a lo que me refería al principio de la plática cuando hablaba de que cada célula tiene su inteligencia propia y sabe cuáles son las funciones que debe hacer dentro del cuerpo. For example, if we ate a piece of fruit, we would be taking in thousands of different nutrients. Por ejemplo, si nos comemos una fruta, vamos a tener un montón, quizá miles de diferentes nutrientes dentro del cuerpo. And each cell then must select from those materials that are now available to it, which ones are most suitable for its benefit and its function. Y cada célula debe tener la inteligencia para seleccionar de cada uno de esos miles de nutrientes que entraron al cuerpo, cuáles son las que le funcionan y cuáles pueden ocupar para poder hacer, a su vez, cada célula la función que debe desempeñar dentro del cuerpo. And again, the last aspect of a dietary supplement is that it is designed to do the most good. Y por último, una de las mayores diferencias entre suplemento y medicamento es que el suplemento alimenticio, a diferencia del medicamento que está diseñado para hacer el menor daño posible o no hacer daño, el suplemento está diseñado para hacer el mayor bien posible. Now again, let's walk through this and contrast this to a drug, where a drug is designed to suppress or replace a body system. The dietary supplement strengthens or supports a body function. Ahora veamos todo esto en contraste con lo que vimos de los medicamentos. Recuerden que los medicamentos están para suprimir las funciones del cuerpo, del organismo, mientras que los suplementos están para apoyar o enaltecer o hacer más fuertes las funciones normales del organismo. Where a drug is a single entity, a dietary supplement has many components present. Mientras que una droga es un elemento sencillo, individual y con funciones específicas individuales, el suplemento alimenticio tiene componentes múltiples y además tiene funciones o resultados múltiples. Where the drug is under external control, the dietary supplement is controlled by the cells themselves by their own selection of what they will take into themselves. Mientras que la medicina lleva un control externo, que puede ser el médico, el suplemento alimenticio, los alimentos llevan un control interno, que son precisamente las células que saben qué hacer con esa nutrición. And then finally, where a drug has as its first principle to do no harm, the dietary supplement is based on the idea of doing the most good. Y por último, mientras que la droga o el medicamento, su principio principal es no hacer daño, el suplemento alimenticio tiene como principio principal hacer el mayor bien posible. Okay. Let's go to the next slide and we'll take a look and see here that this idea of foods being medicines goes back all the way to the beginning of Western medicine in the form of Hippocrates. Y aquí en esta diapositiva recordamos que el origen de la medicina occidental, el llamado padre de la medicina occidental, que es Hipócrates, dijo que deja que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Okay, and so did you read that to them, Jorge? Yes, I did. That quote. Yes. Okay, good. We see this same concept when we go to the Oriental medicine, wherein it says that he who takes medicine and neglects his diet wastes the skill of his doctors. También este antiguo proverbio chino que dice, aquel que toma medicina y es negligente con su dieta o su alimentación, desperdicia las habilidades de sus doctores. Okay. Now, with that kind of a foundation, we're going to, when we looked at restoration biology, what we were focusing on were the universal needs of the cells. Así que con esas bases, con esa información, vemos que cuando hablamos de la biología, de la restauración, estamos enfocándonos en las necesidades universales del cuerpo, de la vida. Okay. Now, when we look at the cell, and in fact when we look at all life processes, there is a hierarchy of function that is involved in their lives. Cuando vemos
a nuestras células, a nuestro cuerpo, vemos que hay una jerarquía en las funciones celulares. Okay, and here we have a diagram of that hierarchy of cell functions. Aquí tenemos un diagrama de esa jerarquía de funciones celulares. The foundation is survival and defense. Before we can do anything else, we must first survive. En la base está la supervivencia y la defensa. Antes de que podamos hacer cualquier otra cosa, la célula primero debe de sobrevivir y defenderse. After we've been able to deal with our environment well enough to survive, now we will clean up our cells or our systems, so we detoxify and then repair before we begin to grow. Una vez que la célula ha sobrevivido y se ha podido defender, ahora debe de limpiarse, de estar limpia, desintoxicarse para poder continuar su proceso productivo. Okay. Then the last and highest two functions are the functions of production, where we create a new activity, or finally reproduction, the highest level of cell function. Y después ustedes pueden ver cuáles son los siguientes pasos del proceso. Una vez que se ha reparado la célula, puede seguir creciendo para producir y terminar haciendo su proceso de reproducción celular. As we would look at a disease, we would look at the disease as a failure in one or more of these different functions of the body. Cuando vemos una enfermedad como una falla en estas funciones básicas del cuerpo. Okay. Now you'll notice that the foundation is survival and defense. Por ejemplo, noten que la base es supervivencia y defensa. And because of that, when we design for universal cell needs, we put the immune system as a priority of this process of restoration biology. Y precisamente debido a eso es que cuando hacemos este dibujo que están viendo en pantalla que habla de las necesidades universales de la célula, ponemos al sistema inmune como eje central de toda esa base que nos va a permitir construir. But we also realized that the immune system required the antioxidant support and the support of the metabolic system in order to function fully. Pero también nos tenemos que dar cuenta que ese sistema inmune requiere de los antioxidantes, del apoyo antioxidante y del apoyo del metabolismo para funcionar correctamente. Now, you'll notice in the diagram that you have before you that restoration biology is the peak of a pyramid that has as its foundational corners the antioxidant, immune, and metabolic functions of each individual cell. Por favor, noten ustedes que en la cima, en la parte de arriba de este dibujo, de esta ilustración que tienen ahí, está la biología de la restauración. Y es la cima en donde la base tiene que ver con los antioxidantes, el sistema inmune y el metabolismo. We'll talk more about the immune system when we talk about transfer factor AIM, but for now, let's take a look at the metabolic system. Pero bueno, vamos a hablar más de eso un poquito más adelante, pero ahora veamos algo acerca del sistema metabólico. Here we are defining youth as energy. Aquí estamos definiendo la juventud como energía. Okay, and we can go back in your own understanding. If you think of a 2-year-old, a 2-year-old has so much energy; it's running all over the place, and that really defines youth for us. Veámoslo con un ejemplo práctico. Ustedes imaginen a un niño de 2 años, cuánta energía tiene este niño, y pues realmente esa cantidad de energía a nosotros nos representa esa juventud que tiene. Now, if we contrast that with aging, we would see that aging is an accumulation of tissue damage. Así que ahora en contraste, si queremos definir envejecimiento, podemos decir que el envejecimiento es la acumulación de tejido dañado. Okay, but let me back up 2 slides and I want to show you something. Entonces déjenme, voy atrás un par de diapositivas para mostrarles algo.
Tissue damage is the failure of that third level called repair. El daño de los tejidos es una falla en el tercer nivel, que de abajo hacia arriba, que se llama reparación. But whether the body can adequately repair is determined by whether it has sufficient energy to complete the basic functions of survival and defense and detoxification. Y de lo que depende que el cuerpo humano pueda repararse correctamente es de que si tiene suficiente energía para poder llevar a cabo todo el proceso de restauración que requiere hacer. So when we say that aging is accumulated tissue damage, we're also saying that it is a lack of energy sufficient to accomplish this repair of the damaged tissue. Así que como pueden ver ahora, al decir que el envejecimiento es la acumulación de tejido dañado, es porque no hay suficiente energía en el cuerpo para poder hacer la parte restaurativa o la parte de reparación de tejidos que debe hacer el cuerpo. Another question that we can ask is, when are we old? Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuándo hemos envejecido? Well, that depends. Bueno, depende. It depends on what we do for a living. Depende de, por ejemplo, qué hacemos para vivir, cómo nos ganamos la vida. Here you have a diagram in front of you that shows the energy level required to be a professional athlete at the high mark there. Vean ustedes el diagrama que tienen enfrente, representa el nivel de energía que requiere un atleta profesional de deportes para poder hacer bien su función. So a professional athlete oftentimes is considered old by the time they're 35. Por eso, de repente, un atleta profesional se le considera ya viejo cuando apenas tienen 35 años de edad. And you see that represented in this diagram as the green line ascends as we increase in energy, the red line being the decline in energy as we get older. Como pueden ver en este diagrama, la línea verde representa cuando vamos aumentando nuestros niveles de energía conforme a la edad, y de repente empieza la línea roja en donde empieza a disminuir los niveles de energía debido a la edad. And so you see the ability of an individual to produce sufficient energy to compete at the professional level in athletics has typically drops below the line of performance at about 35 years of age. Entonces ustedes vean en donde la línea roja del atleta profesional deja de ser productiva a una edad mucho más temprana, a lo mejor vamos a decir 35 años de edad. On the other hand, a construction worker may feel that they can keep up with the young guys, and even though they're 44. Si le preguntas tú a los 35 años de edad de un trabajador de la construcción cómo se siente, y él está perfectamente bien, todavía muy cómodo en la parte de energía, porque la energía que le requiere su trabajo es menos demandante. But at 45, he may now consider himself old because he can't keep up with the young fellows anymore. Quizá este trabajador de la construcción, cuando llegue a los 44, 45 años de edad, ya no va a sentir que rinde tanto como los otros trabajadores, va a sentirse viejo en su trabajo y no se siente igual que antes. Similarly, you might not see an office worker feel old until they're into their 60s and later. Pero tú pregúntale a alguien que trabaja en una oficina si a los 45 años se siente cansado o viejo, te voy a decir que para nada. A lo mejor a los 60, 65 años ya se sentirá un tanto cansado, porque el nivel de energía que le requiere no es tan grande. Now, if we look at what if we could just change that line slightly, as shown by the gray and the yellow line here? Ahora veamos aquí qué es lo que representa esta línea gris entre que encontramos entre la línea amarilla y la roja. That may mean an extra year, maybe even 2 years, 3 years of extra athletic performance. Tal vez si uno pudiera mejorar mucho su nivel de energía, el antienvejecimiento bien aplicado, pudiera mejorar a lo mejor 1 o 2 añitos más, 3 años más tal vez, para estar todavía en sentirse productivo dentro de su profesión. For an office worker, that could be 5 to 10 years of extra performance.
Pero fíjate cómo afectaría en cada una de las profesiones. Simplemente un trabajador de oficina, esto le representa sentirse muy bien todavía de edad en su profesión, a lo mejor unos 10, 15 años más. And so all of us can benefit from supplementation that allows us to increase our metabolic efficiency. Y esto deja muy claro que todos nosotros podríamos beneficiarnos fuertemente de una nutrición que nos permita este efecto anti-envejecimiento que estamos buscando. Here's an interesting question. How do you want to die, slowly or quickly? Aquí les va una pregunta muy interesante. ¿Cómo te gustaría morir? ¿Lentamente o rápidamente? You almost don't know how to answer that question. La mayoría de la gente casi no sabe cómo responder esa pregunta. Well, let me show you what I mean by that. Pero déjenme mostrarles a dónde... The red line here is... The red line represents our normal energy change over our life expectancy. La línea roja representa nuestro tipo o nuestro cambio de vida, digamos, nuestro envejecimiento normal actual a través de los años. One would say that in those last years of low energy that we're actually dying over a long period of time. Si tú ves los últimos años de la línea roja, puedes ver que pareciera que estamos gastando, estamos con una energía muy bajita por mucha cantidad de años de edad, desde no tan viejos hasta que lleguemos hasta el momento de morir, estamos con cantidades muy bajas de energía. If you look at the green line here, the green line would be an ideal where we begin at birth, increase in energy, maintain a high energy level throughout our lives, and only at the very end of our lives does our energy drop and drops quickly. So that would be an example of dying quickly. Con la línea verde quisimos hacer un ejemplo ideal, pues, de cómo sería en donde tú empiezas con un nivel de energía excelente, durante muchos años de tu vida vas con ese gran nivel de energía y de repente ya muy avanzada tu edad tienes una disminución rápida de energía y mueres rápido, pero ya muy viejo. Now what we're trying to do is we're trying to bring the red line up to the green line. So let's say we get to where this yellow line is, we could get our energy level up that high. Así que lo que quisiéramos hacer todos es llevar esa línea roja lo más cercana a la línea verde. La línea roja es la actualidad, es lo real, la línea verde es lo ideal, y entonces dibujamos esa línea amarilla que sería lo posible, lo que pudiéramos lograr. What I've drawn there is where my age is. I'm 58. If I were to take the right-hand dashed line and follow my age all the way up to the yellow line, come over to the red line and then drop down, if I could raise my energy level as indicated by the yellow line, I would have approximately the energy level of a 38-year-old. Ustedes ven la línea punteada, la línea amarilla que está punteada con las flechitas. Bueno, lo que quise representar ahí es que en mi edad, voy a poner, vean ustedes el lado, la línea de la derecha, ¿no? La línea punteada de la derecha. Ahí estamos en la edad de 58 años, que es mi edad actual. Si yo lograra que mi nivel de energía a los 58 años fuera igual al nivel de energía, ustedes sigan la línea punteada hacia la línea roja, al nivel de energía que yo tenía a los 28 años de edad, pues entonces sería algo muy bueno, y eso es lo que estamos representando con esta gráfica. Okay. Now you say, well, maybe that's dreaming. Maybe you're saying that we could never get to that higher level. So let's try a lower level. Bueno, alguien estará pensando, no, hombre, eso no se puede, jamás se puede lograr. Así que déjenme poner un ejemplo menos dramático. Here, let's make just a small increase in our energy level. Voy aquí a ocupar un pequeño incremento en mi nivel de energía. Okay, and again, let's take my age at 58, go up to the yellow line, across to the red, and drop down. And maybe now, instead of being 58, I feel more like I'm 53, say. Ahora en este ejemplo muy conservador estoy trazando una línea igual de mis 58 años de edad que sube hacia la línea amarilla y que se cruza hacia la línea roja, que es el equivalente a sentirme como, digamos, de 53 años de edad.
Now, 5 years, think back in your own life. Would you like to have the health and energy that you had even 5 years ago? Bueno, aún en este ejemplo I muy think most of us conservador, would. yo te preguntaría, imagínate sentirte 5 añitos, 5 años más joven o con el nivel de energía que tenías tú hace 5 años de edad. ¿A quién no le gustaría eso? This also demonstrates why it is that older individuals are more interested in supplementation. Y también esto demuestra por qué muchas veces la gente con mayor edad está más interesada en suplementar su dieta. On the right-hand side, you see an 80-year-old. Let's say we take an 80-year-old up to the yellow line, over to the red, and down. That 80-year-old may now, in fact, feel like he can do what he used to do at 60, 65. Pero aún siguiendo este ejemplo, vean el segundo cuadrito de línea punteada, en donde estamos tomando más o menos un 80 años de edad, más o menos, subiéndolo hacia la línea amarilla, y ese es el mismo nivel de energía en donde que hubiera sentido cuando tenía antes a lo mejor 60 años de edad. Now, all of these possible graphs are an indication of what we can accomplish if we restore the biology of our bodies. Ahora, todas estas gráficas que estoy mostrando son una indicación de lo que pudiera pasar si pudiéramos restaurar la biología de nuestro cuerpo. And just like the restoration of a landmass can be accomplished by just leaving it alone, and eventually seeds will blow in and plants will grow, it's much quicker if you can take the skill of nature, the ability of nature, and guide it with intelligence. So use the best of nature and the best of science. Y sí se puede hacer, si aquí pongo un ejemplo con la tierra, si tú quieres restaurar una hectárea de tierra para poder sembrar, para poder producir, es mucho más eficiente cuando dejas que la habilidad natural de la misma tierra, en este caso, en este ejemplo, sea guiada inteligentemente, es decir, combinas los principios y lo mejor de la naturaleza, los principios de la naturaleza, con lo mejor de la ciencia, y cuando logramos hacer esto a nivel dentro de nuestro cuerpo, de nuestras células, entonces se puede generar esa restauración también. Okay. And so, biological restoration is the new science of longevity. Entonces, la biología de restauración es la nueva ciencia de la longevidad. And we accomplish that by restoring effective function and structure at the cellular level. Y logramos esto al restaurar las funciones efectivas y estructuras a nivel celular. This allows us to enhance our biological life processes. También nos va a permitir mejorar nuestros niveles, nuestros procesos biológicos de la vida. And renew our body's ability to self-heal. Y también renovar las habilidades de nuestro cuerpo para sanarse a sí mismo. You see, the truth is that our bodies don't know our chronological age. They don't know how many birthdays we have. They only know our biological age, or how much tissue damage we've accumulated. Y sabes, tenemos que entender que nuestro cuerpo no sabe su edad cronológica. Realmente el cuerpo no sabe cuántos cumpleaños hemos celebrado. Lo único que sabe es la edad biológica, es decir, cuánto tejido dañado estamos cargando, cuánto tejido dañado tenemos. And so again, this whole paradigm of health, called restoration biology, is designed to be a system that is simple enough to be grasped by individuals so that they can apply it in their own lives. Así que todo este nuevo paradigma que estamos hablando el día de hoy acerca de la salud funcional, realmente estamos hablando de algo que pueda asimilar y hacer propio cualquier persona que nos escuche. Historically, when man tried to describe things, he used 3, 4, very seldom 5 different features. And so here we have 4. We have antioxidant, immune, and metabolic forming the foundational base of restoration biology.
Anteriormente, los científicos, el ser humano podía identificar quizá 3, 4 factores que pudieran afectar esto, que pudieran contribuir para tener una buena restauración, pero aquí tenemos muy claro cuáles son los factores de la biología de la restauración, cuya base es la parte antioxidante, inmune y metabólica. Okay. Jorge, if you can load the next presentation up, then I will just talk while that presentation is loading. Okay, actually, is that the AIM presentation, Doc? Or the Yes. Restoration Biology one? The AIM presentation. Okay. Would you, since you have the controller, could you click on the top of the next, on the top there is the different tabs, and right to the right of the one highlighted, there is the AIM presentation. Just this is. Do I see that? Let me see. Oh, there it is. I see it. Okay. There we go. Good. Okay. Now, the presentation of restoration biology was done in order for you to understand the basis on which all the product designs are going forward, what the basis of all the product designs are as we go forward. Bueno, toda esta presentación, la teoría de la biología de la restauración fue hecha de forma en que podamos ver cómo funciona cada una de las partes de esta base que acabamos de hablar. Because obviously we're all trying to stay healthy in a very sick world. Obviamente todos queremos mantenernos saludables en un mundo que está enfermo. If we support the antioxidant, immunological, and metabolic functions of each of our individual cells, we'll be able to restore our cells biologically and therefore be strong and functional. Si pudiéramos apoyar la parte antioxidante, inmunológica y metabólica de cada una de nuestras células individuales, entonces automáticamente estaríamos teniendo un efecto biológico de restauración en nuestro cuerpo. Okay. Now, you'll notice that the immunological part is front and center and emphasized. Y vuelvo a hacer notar que puse en el centro, en la parte más, e incluso en color amarillo, inmunológico, porque es la parte central de la base de esta biología de restauración. The reason for that is because our immune system is so important that without it, we're dead. Y la razón de esto es porque nuestro sistema inmunológico es tan importante que si no lo tuviéramos estaríamos muertos. You remember the triangle that was the hierarchy of cell functions. The base of that was survival and defense. ¿Recuerdan de ese triángulo grande que pusimos en donde venía la jerarquía de las funciones de la célula? Una de ellas, la base de ellas era supervivencia y defensa. A simple experiment that all of us have run has to do with how we felt when we had the flu. Voy a decir algo que todos hemos experimentado. ¿Qué es lo que sucede cuando nos da una gripe? There was no energy for dancing or anything else. Número uno, no tienes energía ni para bailar, ni para hacer nada, no te quieres levantar de la cama. You don't want to try to solve difficult problems, you don't want to even move, you just want to be left alone. No quieres ponerte a resolver problemas mentales muy complicados, no te quieres ni mover, quieres que te dejen solo en tu camita. What that simple experiment clearly demonstrates is that it is more important for us to stay alive than it is for us to get from here to there or to solve any complex problems. Y esto nos da un ejemplo exacto de cómo es más importante en nuestra escala jerárquica el mantenernos vivos que irnos o trasladarnos a algún lugar o hacer alguna operación matemática o cualquier otra cosa. Lo que primero necesitamos hacer es mantenernos vivos. To put it in another way,
it doesn't matter how strong or how smart we are if we're dead. En otras palabras, no importa qué tan fuerte o qué tan inteligente seas, no importa si estás muerto. Okay, and that's why we began the development of this Restoration Biology product line with transfer factor AIM. Y ahora voy a empezarles a comentar, precisamente con esto en mente, por cómo comenzamos a hacer esta línea de restauración biológica con este primer producto que se llama AIM. Okay. Now, again, remember the first principle of restoration biology. The first principle was to respect nature. Nuevamente recordemos el primer principio o guía filosófica de la restauración biológica. La primer guía filosófica era respetar a la naturaleza. Yeah, even reverence nature. It's a little stronger than respect. Incluso reverenciar a la naturaleza, más fuerte aún que respetar, reverenciar. Okay. And so we go back to what nature has done. Here we have the picture of a child in utero, where the mother protects the child from all the germs in its environment. Aquí veamos lo que sucede en la naturaleza. Está el feto en el útero materno, en donde la madre está protegiéndolo de todos los anticuerpos, de todas las amenazas que hay en el exterior. So, if again you go back to that diagram of the hierarchy of cell functions, the mother is protecting the child from having to put any energy into survival and defense. Nuevamente recuerden esa tabla, esa pirámide que vimos de jerarquías, y la función primordial, toda la energía del niño está precisamente en sobrevivir, está precisamente en sobrevivir y defenderse, y ahí está también toda la devoción de la madre. This allows all of its energy to be pushed up into growth so that the child can grow rapidly and be able to develop quickly. Lo que esto permite es que toda la energía en el niño se concentre en crecer, en terminar de desarrollarse, en poder fortalecerse. Now, that's all wonderful, but when the baby is born, it suddenly is faced with all of these germs that it's in its environment. Todo eso está muy bonito, el bebé está muy a gusto, pero de repente nace y en un segundo está expuesto a todos los gérmenes y todo de lo que estaba protegido anteriormente. And that's where the mother actually has, throughout the pregnancy, concentrated in her breast tissue those cells that will be broken and produce the transfer factors that she will give to her child, to allow her child to become, to gain all of her immunological intelligence very quickly. Y es por eso que durante todo el proceso de embarazo la madre fue concentrando en su tejido mamario todos los factores de transferencia que le van a permitir transmitirle al bebé ese conocimiento de celular, por decirlo así, para que pueda protegerse del medio ambiente al que de repente fue expuesto el bebé. Now, those of you who have been with me over the last 10 years realize that, you know, we can't get transfer factors from our mothers, so we looked for a surrogate mother, in this case the cow. Y bueno, muchos de ustedes que me han seguido durante más de 10 años saben que he comentado que no podemos quizá para siempre tener a los factores de transferencia de nuestra madre, y de repente buscamos esos factores de transferencia de lo que yo le llamo, entre comillas, una madre sustituta. Yeah. See, the cow and the human have lived together for tens of thousands of years, and so they're able to help each other, to have exposure to similar kinds of germs, and therefore allow mechanisms to protect each other. Debido a que la vaca y el hombre han convivido juntos durante tantos y tantos años, pues realmente han estado expuestos prácticamente la misma cantidad de atmósferas o de gérmenes en el medio ambiente, y es por eso que pues han desarrollado sistemas de defensa muy parecidos o necesidades muy parecidas para defenderse. Okay.
But 3 years ago, when I began to re-examine this whole question, what I asked myself is, why did transfer factor fail, and what was missing? Entonces, bueno, mientras había estado yo investigando todo esto, cómo el factor de transferencia, en dónde fallaba el factor de transferencia, qué es lo que le estaba faltando al factor de transferencia que podamos obtener de esa madre sustituta que es la leche de las vacas, a lo mejor. Entonces, me estuve enfocando en dónde es en donde falla el factor de transferencia. Here I have before you a diagram of the various components of human colostrum and bovine colostrum. Enfrente de ustedes tienen varios componentes del calostro humano y del calostro bovino. You'll notice I have the bovine antibodies crossed out. Y verán que puse una tacha, una X, en donde vienen los anticuerpos del calostro bovino. And let me explain that to you. Y les voy a explicar por qué. Here we have a diagram. Here we have a diagram of a tree and the words in many languages that also say tree. Aquí tenemos un diagrama de un árbol, como pueden ver en la ilustración, y todas las palabras que significan lo mismo en diferentes lenguajes o idiomas. The picture, no matter what language the person had drawn in, say the person spoke Swahili or Russian or Chinese, still the picture is understandable in Spanish, English, or French. Si yo pongo la palabra, quizá no se entienda, a lo mejor pongo la palabra en ruso o en suajili o en un idioma que uno no hable y a lo mejor no saben de qué estoy hablando, pero al poner el dibujito, todos sabemos, sin importar que no tengamos el mismo idioma, todos sabemos de qué estoy hablando al ver el dibujo. You see, we communicate in two languages, the language of pictures and the languages of words. Entonces, como pueden ver, nos comunicamos en dos lenguajes diferentes. El primero es el lenguaje de dibujos, por decirlo así, o de imágenes, y el segundo es el lenguaje de las palabras. The pictures cross all cultural boundaries. Las imágenes, o los dibujos en este caso, pueden atravesar o cruzar cualquier frontera del lenguaje. They are sometimes called primitive or archaic or basic communication. A veces le llaman esta la forma más básica, arcaica o más básica de comunicación entre nosotros. And certainly they can be called universal forms of communication. Ciertamente podemos llamarle también una forma universal de comunicación. The words, on the other hand, are limited to only that group that had created that series of letters to have meaning. Pero las palabras sí tienen limitantes. Las palabras van a significar algo solamente a quien las conoce, a quien hable el idioma o incluso a quien sepa leer esa palabra. So you have the primitive communication that's universal, and you have the later communication that is more specific to each individual group. Así que tenemos el lenguaje primitivo, por decirlo así, que es la imagen, o sí, las imágenes o la parte visual, y el lenguaje más sofisticado, entre comillas, o más nuevo, que viene siendo la parte de las palabras. The transfer factors and other factors that are in the human colostrum and in the bovine colostrum are primitive. They're able to be read across all species. El lenguaje, por hacer la comparación de los factores de transferencia, lo que significan los factores de transferencia para el cuerpo, vienen de forma primitiva, es decir, cualquier especie de cualquier lugar los puede entender. Okay, the words are like the antibodies, only readable by the organism that made them. So a bovine antibody can be read by a bovine, but not by a human. Pero los anticuerpos vienen siendo como las palabras, es decir, solamente una
vaca puede leer los anticuerpos de una vaca. Solamente un humano puede leer los anticuerpos de un humano. Esas sí no son primitivas, esas son particulares de cada especie. Here is a diagram that shows 3 of the basic materials that are present in human colostrum. Aquí viene un diagrama que trae 3 de los principales compuestos que vienen en el colostro humano y en la leche materna. You'll notice that the transfer factors are only present in the human colostrum, not in the human milk. Verán que los factores de transferencia solamente están presentes en el colostro humano, pero no en la leche materna. The oligosaccharides and the polypeptides are also present in the human milk throughout the time that the mother nurses her child. Los oligosacáridos efectivamente están presentes en la leche materna mientras que la madre está dando lactancia a su hijo. So again, as we look at the human colostrum and the bovine colostrum, we see the polypeptides are present in both. We see that the transfer factors are present in both, but we notice that the oligosaccharides are listed as only present in the human and not in the bovine. Pero entonces si regresamos a esta tabla podemos ver que los polipépticos ricos en prolinas están presentes en ambos, en el calostro humano y en el bovino. También están los factores de transferencia presentes en ambos, pero están incluso los inmunomoduladores de bajo peso molecular, pero los oligosacáridos de la leche humana no están presentes en el calostro bovino. Now, at this point we could say, okay, we don't have an answer, but again, here is where science has to step in. If this is so important that the human mother would produce it all the way through the time that she nurses her child, one has to believe that that is a very important part of human nutrition. Así que aquí es en donde la ciencia debe de combinarse con la naturaleza. Si podemos ver que los oligosacáridos de la leche humana son tan importantes que la madre los estuvo produciendo durante todo el embarazo y el periodo de lactancia, y vemos que el calostro bovino no los tiene, bueno, deben ser importantes para el humano que está queriendo tener esa nutrición celular. Okay. So, as we look at it, the human milk contains 10 to 100 times more than the milk of most common domestic animals. Si vemos nosotros, la leche humana contiene de 10 a 100 veces más oligosacáridos libres que la leche o los calostros de otros animales comunes domésticos. But as we kept looking, we not only found it in the human, we also found it in the elephant and in the whale. Pero estuvimos investigando, después de investigar mucho, vimos que también estos oligosacáridos los podemos encontrar en las elefantas y en las ballenas. Now remember, you don't find it in the cow, the goat, the horse, the camel, but you do find it in the elephant and the whale. Fíjense bien, no se encuentran estos oligosacáridos ni en las vacas, ni en las cabras, ni en las yeguas, no. Pero sí se encuentran ese tipo de oligosacáridos en las ballenas y en las elefantas. Why? ¿Por qué? What is similar about a human, an elephant, and a whale? ¿Qué similitud encuentran ustedes entre el ser humano, la ballena y el elefante? It's hard to look at a picture of these three and say that there's much of anything similar. Es difícil encontrar semejanzas, ¿no?, entre estas tres. I mean, yes, they're all mammals, but so is a cow and a goat, but they don't have it. Sí, los tres son mamíferos, también lo es la vaca, también el caballo, pero ellos no tienen los mismos oligosacáridos. But when one considers it, you begin to realize that the human, the elephant, and the whale were all designed to live a long time. Lo que encontramos en común es que los tres, tanto el ser humano, la ballena como el elefante, están diseñados para vivir grandes periodos de tiempo.
And all three are assigned a higher level of intelligence than is common in the animal kingdom. Y a los tres se les atribuye un nivel más alto de inteligencia de lo encontrado en el reino animal. And so these oligosaccharides may in fact be the original anti-aging component that our mothers gave us right at the start of our lives. Así que estos oligosacáridos bien pudieran ser el primer elemento antienvejecimiento que nos da nuestra madre desde recién nacidos. Now obviously we can't get it from the human milk, and milking an elephant or a whale is very, very difficult. Así que si quisiéramos continuar teniendo este tipo de oligosacáridos, obviamente no lo podemos conseguir de leche materna. También sería muy difícil estar ordeñando una ballena o un elefanta todos los días. Now, we could give up and say we don't have a source, but that's not the proper approach. The proper approach is to say, if nature valued this, then I should value it. And I will apply the science to find something as close to it as possible. Así que pudimos dejar hasta ahí el tema y decir, bueno, pues simplemente no podemos continuar teniendo ese tipo de oligosacáridos en nuestro cuerpo y ya, ¿no? Pero no, ese no sería el acercamiento adecuado. El acercamiento adecuado entonces es juntar la parte científica, la ciencia con la naturaleza y encontrar cómo podemos continuar obteniendo esos oligosacáridos que son tan importantes para el cuerpo humano como la naturaleza lo ha marcado. So we look at the human oligosaccharides and we say, what is their composition? What is their structure? What is their function? Analizamos esos oligosacáridos humanos y empezamos a ver, bueno, cuál es su composición, cuál es su estructura, cuál es su función. Okay, and then we start looking. And where we ended up is in the oldest mother we have, in fact, in the sea. Así que buscamos y buscamos y adivinen a dónde fuimos a encontrar la respuesta. Una vez más la respuesta estaba en la madre más vieja, que es el mar. The brown seaweed is found to contain a material called fucoidin, which is sometimes called the milk of the sea. Un específico tipo de alga marina tiene un componente que se llama fucoidán, que le llaman también la leche del mar. And now we see that we can mimic the human colostrum much more completely by combining all of the components that are present in the bovine along with the fucoidin that we obtain from the sea to make a mimic of the human colostrum. Y entonces con el elemento del fucoidán aunado al calostro bovino que conocemos, podíamos tener un elemento muy parecido, muy cercano precisamente al calostro humano con todos los oligosacáridos de la leche humana. And so we now have the rest of the story. We begin with our mother's gifts and then using good science find how to mimic what our mothers gave us by combining the components of the sea with the components of the bovine colostrum. Y así precisamente logramos tener esa fusión maravillosa de la naturaleza y la ciencia. Tomamos el regalo que nos dan nuestras madres, pudimos encontrar la manera de conseguirlo por medio de la naturaleza, con el mar, con los fucoidanes y con la leche, con el calostro bovino. Okay. Now, let's go on to a couple of other components. Y bueno, ese es el resto de la historia. Ahora vamos a movernos a hablar de algún par de otros componentes que incluimos en el AIM. Again, remember that what we were looking at was the answer to the question of why transfer factor failed in certain cases. Recuerden que estábamos buscando la respuesta a la pregunta de ¿cuándo es que los factores de transferencia fallan o no funcionan? And so we look at the immune system and find that in the immune system the master gland is the thymus.
Bueno, analizamos el sistema inmune por completo, encontramos que la glándula maestra del sistema inmune es el timo. Okay. And as we follow the development of the thymus, we realize that as an infant, it's relatively small, develops into a fully functional thymus at about the time of puberty, and then from then on it diminishes, leaving us a very weakened organ as we get late in our lives. Estudiamos cómo funciona la vida de la glándula del timo. Vimos que cuando somos bebés, cuando somos pequeños, la glándula del timo es pequeña, se empieza a desarrollar, llega a un buen tamaño cuando estamos en la edad mediana, pero cuando vamos envejeciendo empieza a disminuir su tamaño y sus funciones, por supuesto, y entonces con la edad empieza a deteriorar. Now, in order to strengthen the thymus, we use thymus. Entonces, es importante que para poder reforzar a la glándula del timo, pues usamos extracto de timo. Again, the thymus is so basic that many of the functions of the thymus have been preserved in going from the pig or the cow to the human. Nuevamente, el timo es tan básico que mucho se ha preservado, incluso mucho tiene en común con el timo del humano, de la vaca, del cerdo incluso. Okay, Jorge, just go through that slide and just read it out loud. Okay. Vamos a leer juntos esta diapositiva que dice: muy pocas medicinas pueden alardear sobre su efectividad del extracto de timo en tratamientos de condiciones tan diversas, condiciones infecciosas y no infecciosas, inmunodeficiencia, autoinmunidad y alergias, enfermedades degenerativas de la piel, cáncer de múltiples tipos y tejidos, y aumenta expectativa de vida en pacientes terminales. Now, look at that list. There is no drug that is even possible to make that would address all of those issues. Fíjense, no existe una medicina que podamos elaborar, una droga que podamos crear que pueda cubrir todos esos puntos que ven en la pantalla. And yet, this thymus supplement seems to be doing all of these benefits. Sin embargo, estos suplementos estamos viendo que pueden traer todos estos beneficios. I want to go through this with you because I want to show you the difference between a drug and a dietary supplement. Y quiero que veamos esto muy de cerca porque quiero que veamos las diferencias entre un suplemento alimenticio y una droga, un medicamento. You see, we get stuck using drug descriptions for what are dietary supplements. Fíjate, nos atoramos usando prescripciones de drogas, perdón, I'm sorry, Doug, you said descriptions or prescriptions? We use drug-like descriptions to describe dietary supplements. Oh, gracias. Thank you. Sí, dice, de repente nos atoramos cuando queremos ocupar o utilizar descripciones parecidas a las que usamos para describir una droga y las queremos usar para describir un suplemento alimenticio. You see, the fact is that a dietary supplement doesn't cure anything. El punto es que un suplemento alimenticio no tiene como intención curar nada. But you may argue, but look, it's curing immune deficiencies, allergies, autoimmunities, cancers. Y cientos y miles de personas me pueden decir, no, espérame, si a mí me curó esto o el otro, esta alergia, este cáncer, esta situación de salud, me la curó. But think, is it the saw and the hammer that built the cabinet? I'm sorry, say that again, please, Doc. Is it the saw or the hammer that built the cabinet? Ok, entonces veámoslo de esta manera. ¿Es el martillo o es el serrucho el que pudo construir el gabinete? El gabinetito del baño que construimos con esas herramientas. Of course not. They were just tools. Ninguna de ellas. Esas son nada más las herramientas. Okay, and so there has to be an intelligence present
in order for that hammer and that saw to be useful in building a cabinet. Pero para que esas herramientas, ese martillo y ese serrucho o sierra, puedan convertir esa madera en un gabinete del baño, es necesario que haya una inteligencia que los maneje, que los sepa manejar. It is our own living thymus and living cells that are the intelligence that are applying the tools that are being provided by the thymus supplement. Nuestro timo y nuestras células son las que saben utilizar la herramienta que le estamos dando con los suplementos alimenticios. Los suplementos son la herramienta. So again, if I were to take this thymus supplement and put it on cancer cells, it wouldn't do anything. Nuevamente, si yo tomara un suplemento de timo y se lo pongo directamente en un recipiente de laboratorio a una célula de cáncer, no va a hacer nada. Now, we'll come back to this issue in a couple of slides, but I want you to remember this idea as we develop it again. Y déjenme dejar hasta ahí esta idea porque en un segundo más, en un momento más vamos a retomarla, pero recuerden ustedes, tengan presente esto de que requiere una inteligencia detrás para poder utilizar la herramienta. Let's take a look at the question that we began with. When does transfer factor fail and why? Regresemos a la pregunta con la que comenzamos. ¿Cuándo falla el factor de transferencia y por qué? Here we see the transfer factor on the right-hand side as a book. Transfer factor we describe as information. Aquí vemos el factor de transferencia ilustrado como un libro, es la parte de la derecha que ven ahí. El factor de transferencia es, vamos a decirlo así, información. The one who is supposed to read that information is the T cell. La que debe de leer esa información, ese libro, se llama célula T. The T cell is like the general that directs the immune army. La célula T es el general que dirige al ejército, a todo el ejército completo. But the T stands for timo. Pero la T significa timo. The T cell is trained in the thymus in order to be able to have the necessary education so that it can in fact read the transfer factor message. Ahora, la célula T debe de entrar o estar en el timo, en la glándula del timo, para poderse capacitar, para poder aprender, por eso lo puso como una escuela, porque la célula T va a la escuela, aprende a leer y entonces puede interpretar el factor de transferencia, que es pura información. Okay, and so now again on the bottom of that slide you'll notice that I have zinc as an essential nutrient. That is because it helps produce the T cells and helps the thymus to function adequately. Y si ustedes pueden notar la parte de abajo dice que el zinc es esencial para activar la activación de timulina, de división, maduración y diferenciación de la célula T. So for example, in the absence of zinc, you wouldn't form good T cells. Entonces, por ejemplo, si no tienes zinc suficiente, no vas a poder formar buenas células T. And you would have a weak thymus. Y entonces vas a tener una glándula del timo muy débil. Overall, you would produce a T cell that would have no ability or limited ability to be able to read the transfer factor message. En resumen, vas a tener una célula T que no es suficientemente entrenada para leer los factores de transferencia. Es como que no pasó el curso de la escuela. Okay. Similarly, as we get older and our thymus becomes run down, like a school that becomes dilapidated, the students graduate without illiterate and unable to read the messages in the books that they have. Y lo que estaría pasando es que tendrías un montón de gente egresada de la escuela del timo que no saben ni siquiera leer y no pueden leer el mensaje de los factores de transferencia. No les hace sentido la información que les da los factores de transferencia.
And so the zinc and the thymus supplements are critical to be able to produce T cells that can in fact read the transfer factor. Así que el zinc y el suplemento del timo son esenciales para que la célula T pueda tener la educación correcta, por decirlo así, y pueda interpretar toda la información que los factores de transferencia le van a dar. Okay. Here is a good example of the difference between a dietary supplement and a drug. Aquí hay un ejemplo muy bueno acerca de la diferencia entre un suplemento alimenticio y una droga o medicina. Here we have a woman who was found to have breast cancer, and the cancer was removed surgically and prepared in 3 petri dishes. A una mujer le detectaron células de cáncer, removieron estas células de cáncer quirúrgicamente y las pusieron en 3 recipientes de laboratorio. Okay. In the first petri dish, the cancer cells were mixed with the woman's white blood cells, and nothing happened. En el primer recipiente se pusieron las células, una parte de las células de cáncer y se pusieron con glóbulos blancos que se supone que deben de destruir las células de cáncer, pero ¿qué creen? No pasó nada. If that was a drug, you'd stop right there and throw it away, because if it can't work on direct contact, there's no way to make it work by injection or by oral ingestion. Y si tú estuvieras desarrollando una droga o una medicina, en ese momento paras porque no sirvió de nada el experimento, porque puedes ver que los glóbulos blancos no le hacen nada a las células T y entonces ya no sirve de nada la medicina. I got ahead of myself a little bit. That actually had to do with the glucans. The white blood cells were unable to recognize the cancer in the woman or on direct contact. Las células... I got ahead of myself. Perdón, los glóbulos blancos, dice el doctor, se adelantó un poquito, ya estaba metiendo lo de los glucanos, y los glóbulos blancos realmente no pudieron interactuar en absoluto con las células de cáncer. Yeah. Here, this is where the glucans, when mixed with the cancer cells, because they were not able to directly kill, would be considered a useless drug, because there's no way to administer it in such a way that it would be effective if it can't work on direct contact. Cuando toman los glucanos, también en otro recipiente de laboratorio, lo mezclas con las células de cáncer y tampoco hay resultado. Entonces la ciencia hubiera pensado que esa es una medicina que no funciona porque pues no hay un resultado directo de los glucanos contra las células de cáncer. Now look at the third. Here we have the glucans mixed with the white blood cells that now attack the cancer cells very aggressively. Pero veamos el tercer recipiente de laboratorio, en donde combinaron las células de cáncer, los glucanos y los glóbulos blancos. Y con esa combinación hubo una interacción de manera en que, por esta combinación, los glóbulos blancos atacaron tremendamente las células de cáncer y se tuvo el resultado deseado. So here again, the glucans are a tool that require an intelligence to be able to be useful. The intelligence is in the white blood cells who needed the glucan tool to be able to effectively do the job and attack the cancer cells and get rid of them. Entonces, nuevamente, fíjense, los glucanos son las herramientas, los glóbulos blancos son la inteligencia detrás de las herramientas. Cuando poníamos nomás la inteligencia sin herramientas no funcionaba el ataque contra las células de cáncer. Cuando poníamos las herramientas pero sin inteligencia tampoco funcionaba. Cuando combinamos la inteligencia con las herramientas se logró el resultado de atacar a las células de cáncer. Okay. Here we have some other applications of the glucans, again, showing that the glucans strengthen the immune system against a whole variety of diseases. Aquí tenemos otras aplicaciones de estas herramientas que se llaman los glucanos, de manera en donde se puede ver que los glucanos ayudan como herramientas a esa inteligencia del cuerpo para, pues, contra diferentes padecimientos o enfermedades.
Do you want me to read in Spanish the slide up? If you'd like. If you'd like. Les voy a leer rápidamente lo que dice. El título es Mejoramiento del sistema inmunológico y abajo dice los glucanos con o sin antibióticos tuvieron una protección mejorada contra E. coli o contra estafilococos, infección por estafilococos, así como para VIH y anthrax. Las dosis infecciosas estaban entre 2.5 y 60, se multiplicaron por 2.5 a 60 y es menos probable que los antibióticos sean afectados por el incremento, la resistencia a los antibióticos, perdón. Es decir, es menos probable que los antibióticos sean contrarrestados por la capacidad del cuerpo a resistir a los antibióticos mismos. The current glucan preparation that I'm using has taken over 8 years to develop. Bueno, tal vez esto contesta la pregunta que nos hacen aquí por el chat, porque dice, la formulación de glucanos que logré me tardó más o menos 8 años en conseguirla. Let's go through that. Here we have a picture of the intestinal system. Aquí tenemos una fotografía, bueno, una gráfica del sistema intestinal, el sistema digestivo. Now that's very complex, but what I really want you to understand is that over 70% of our immune system is actually in the human gut. Perdón, es muy complejo, pero el punto más importante aquí es que es entender que más del 70% del sistema inmunológico se encuentra en la pared de tu intestino. When you see this, and you respect and reverence nature, you realize that if nature puts 70% of her energy here, that you should take good care to focus on this function. Y cuando uno entiende esto, cuando uno sabe que la naturaleza puso el 70% de tu sistema inmunológico en la pared del intestino, uno debe de entender que hay que ocuparse o hay que cuidar el intestino, ¿no? Okay. And so here we have just a few of the components that were specifically chosen in order to activate the intestinal immune system. Aquí tenemos algunos componentes específicos que elegimos para poder hablar de este acondicionamiento intestinal. And again, by strengthening the intestinal immune system, we protect ourselves. Y nuevamente, al hacer mejor o mejorar o hacer más fuerte tu sistema inmune, estamos mejorando nuestra condición de vida. I want you to consider the question of what is inside of our body and what is outside of our body. Quiero que consideren esta pregunta que les voy a hacer. ¿En dónde o qué partes están fuera de nuestro cuerpo y qué partes están dentro de nuestro cuerpo? You see, the inside of our intestines is actually outside of our body. Fíjate en tu sistema digestivo o los intestinos como de una forma quizá diferente a como lo has visto, porque realmente están fuera de nuestros cuerpos, es decir, tienen contacto con cosas externas. You see, the inside of our body is where our blood flows. Yo le llamo la parte interna del cuerpo a donde circula tu sangre, lo que está cubierto por ejemplo, la circulación de la sangre. The air sacs in our lungs, our gastrointestinal tract, these are all outside of our bodies, much like the skin, and it's a place of interaction from the environment to the inside of our bodies. Pero nuestros pulmones, por ejemplo, o nuestros intestinos, nuestro sistema digestivo, realmente está en una forma externa, porque tiene interacción, aunque está por dentro, pero no está cubierto, es como, tiene interacción con el exterior realmente. Okay. And so, here what we're looking at is, can we keep the germs outside of our body, and by maintaining the integrity of the gastrointestinal tract, we are able to keep the bacteria that come in through our mouths from getting into our bloodstream. Entonces, si pudiéramos mantener a las bacterias
a los elementos extraños, a los elementos nocivos fuera de nuestro cuerpo, que no penetren las paredes de los intestinos para entrar a nuestro cuerpo, entonces sería mucho más fácil mantenernos sanos. Okay. Now, many people will say that I use too many components in my supplements. Y bueno, algunos colegas míos me han dicho que a lo mejor utilicé muchos componentes en este suplemento, o utilizo muchos componentes en estos suplementos. Let me show you why I do that. Pero déjenme mostrarles cómo y por qué lo hago. The resveratrol is a very expensive component. By stacking it on top of the pomegranate and quercetin components, I'm actually able to get a much greater impact than if I were to use just the resveratrol by itself. El resveratrol, por ejemplo, es un componente muy costoso y que tiene, ustedes ven, pues cierto nivel de eficiencia muy bueno. El hecho de que yo lo ponga combinado o por encima de la quercetina y la extracto de granada, hace que el resveratrol potencialice todavía más arriba sus efectos dentro del cuerpo, es decir, hace como sinergia. Okay, and my responsibility is to provide the greatest impact at the lowest cost. Y mi responsabilidad siempre es crear el mayor impacto con el menor costo. Okay. Here you have in front of you a diagram of the benefits of vitamin D. Enfrente de ustedes tienen un diagrama de los beneficios de la vitamina D. For many years, we considered vitamin D like we would a drug. Vitamin D is to prevent rickets. Y bueno, muchos de nosotros sabemos que la vitamina D siempre se ha usado, por muchos años se ha usado para evitar el raquitismo. And you can see in the lower left-hand corner that it takes very little vitamin D to prevent rickets. Y pueden ver en la esquina inferior izquierda que se requiere muy poquita vitamina D para poder evitar el raquitismo. But if I want to prevent cancers and diabetes and multiple sclerosis and heart attacks, I have to have a much higher dose of vitamin D than the minuscule amount that's recommended by the nutritionists. Pero, por ejemplo, si lo que quiero es evitar un cáncer, una esclerosis múltiple, o un cáncer, o un problema cardíaco, requiero mayores cantidades de vitamina D, como ven en la parte derecha de la tabla. Let's take a look at heart disease, for example. Por ejemplo, vamos a ver lo que es una enfermedad cardiovascular. Here is a comparison between a low level and a normal level of vitamin D. Aquí hay una comparación entre una vitamina D de nivel bajo y nivel medio. As you can see, those with a low level of vitamin D had 45% higher cardiovascular disease, 78% increased stroke, 100% increase in congestive heart failure, and an overall 77% increase in deaths. Ok, perdón. Esta tabla lo que nos dice es la comparación entre niveles altos y bajos de vitamina D. Es decir, las personas que tienen un nivel bajo de vitamina D tienen 45% más de probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular, 78% más de probabilidad de un ataque, 100% más de aumento en la probabilidad de una insuficiencia cardíaca congestiva y un 77% más de probabilidad de morir por un problema cardíaco por tener esa baja vitamina D. Similarly, you can see that in the winter, normally colds and flus go up, but if you use supplemental vitamin D, you can almost eliminate them completely. También pueden ver que en algunas temporadas del año lo que es la gripe pues viene a la alza generalmente, pero si tú tienes suficientes cantidades de vitamina D en tu sistema, es muy fácil que bajen los niveles. Transfer factor products. Y otros productos que yo mismo desarrollé con factores de transferencia anteriormente. You can see I haven't to talk about all of the different components, but as you can see, I've included
many more than I had previously. Como pueden ver, digo, no tengo suficiente tiempo como para hablar de cada uno de los componentes porque son muchos, pero aquí estoy incluyendo muchos de los que ya escucharon. Previously, my enhanced transfer factor products had 2 capsules a day as the recommended dose. For the AIM, it's 3 to make room for all of these extra components. Previamente, en otros productos, incluso un factor de transferencia mejorado que tenía yo antes, bueno, se requerían 2 cápsulas al día, en el AIM se requieren 3 porque tiene mayor cantidad de elementos cada cápsula. Okay. Here you can see the inclusion of the resveratrol, the curcumin, the lipoic acid, the ellagic acid, quercetin. All of these are critical to the overall effect of the transfer factor. Aquí pueden ver todo lo que incluí de nuevo en la fórmula AIM, el resveratrol, curcumina, ácido lipoico, ácido elágico, quercetina, piperina. Todo esto son cruciales para precisamente tener la función que estamos deseando con los factores de transferencia. You'll notice also that I've made some significant changes in the beta-glucan sources that I have used currently as opposed to previously. También pueden ver que además de todos estos componentes, esta diferencia en componentes que estoy mostrando en esta tabla, también hay un cambio en los betaglucanos que yo ocupaba. In its day, the earlier products were excellent, but along with everything else, science doesn't stand still. We can look back and look at the cellular phones of 10 years ago, 12 years ago, and they were monsters. They were expensive and they had limited function. Today our cell phones are small and have huge range of function. Y esto no es malo, realmente lo que sucede es que como va avanzando la tecnología, hay más investigación, hay mucho más descubrimiento. Es como si comparáramos un teléfono celular de hace muchos años, en donde eran de un tamaño monstruoso, pesadísimos, muy poco prácticos, y ahora los teléfonos celulares actuales no nada más son más bonitos, no nada más están mucho más prácticos, más compactos, sino que tienen una cantidad de funciones diferentes que nos permiten hacer muchas más cosas. Algo así sucedió en la evolución de mis fórmulas. Some have asked me, well, why didn't you include these in the earlier products? And the reason for that is that the science was not known. Much like the technology that we have today for phones was not known 10 or 15 years ago. Mucho de lo que sabemos ahora acerca de los factores de transferencia, del sistema inmunológico y demás, hace 10 años, 15 años, no se sabía. Ahora sabemos mucho más y tenemos mucho más herramientas también para trabajar con ellas y poder seguir desarrollando la tecnología de punta. And so, again, what we're doing is trying to formulate with the best of science to support our immune systems so that we get the most out of our immune systems by using multiple components working together to get a complete immune response. Así que nuevamente, como ustedes pueden ver, lo que estamos haciendo es trabajar con lo mejor de la ciencia en respeto y en armonía precisamente con la naturaleza para reforzar los organismos del cuerpo con múltiples componentes trabajando juntos, enfocados en diversos objetivos para poder conseguir una respuesta inmune todavía más grande, todavía más completa. Thank everyone for being on the conference today. I know this is I've taken some additionals in detail, and I hope it will be of benefit to you as you understand where we're going and why we're going the direction we are, to be able to restore people to their full strength and to use accomplish the most good. Yo les quiero agradecer a todos por haber estado en esta conferencia, por su paciencia, también sobre todo con la traducción que lleva un poquito más de tiempo, pero sí quise irme más a detalle para que ustedes puedan tener esta información un poquito más a detalle y vean cuál sigue siendo lo que estamos haciendo, es llevar lo mejor de la ciencia, lo mejor de la naturaleza juntos.
Good night, everyone. Thank you very much, And Dr. Merry Christmas. Feliz Navidad. Thank you very much, Doc. They're writing on the chat window here. Thank you very much, Dr. Hennen. Thank you very much. Merry Christmas. It was awesome. Thank you, Dr. Hennen. Thank you, Jorge. Excellent. Thank you. Well, there's a lot of thank yous here. And Doc, thank you very much for you taking all this time. Merry Christmas to you and all your beautiful family. And thank you for all you're doing for not only for Forever Green, but for all the humanity together. So thank you very much, Doctor. And Jorge,